Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidas y bienvenidos otra vez a otro capítulo, otro podcast. Que sí, no hay imágenes, no hay nada en pantalla, ya está, todo es un audio, no, claro, porque ¿por qué no poner una imagen? Y bueno, no, negro, pongo una imagen, estoy 4 horas acá, no largo contenido ni a palo, no estudio, y la idea es estudiar, Damas, caballeros, tomen asiento, cafecito en mano, hermanos. Que se viene lo que se viene. Seguimos con Administrativo capítulo 4. Somos leyenda, pero antes te voy a dejar ahí en pantallita un bellísimo disclaimer. Ya sabes, te invito como siempre a darle like, compartir, suscribirte y hacer toda esa cosita rara. Porque si no lo haces, vas a perder. Sí, señor, vas a perder. Compartí para que Santiago Civilista te salve en obligaciones y en contratos. Amén. Señores, señoras, pongámonos serios. ¿Qué tenemos que hacer por estos pagos el día de hoy? Vamos a seguir con Administrativo, vamos a seguir con la fuente, porque es el tema que nos compete. Damas, caballeros, vimos Constitución, claro que sí, la requete contra vimos tratado, re picante estuvo tratado, estuvo muy interesante, muy bueno, muy fachero. ¿Qué nos queda? Bueno, te voy a hacer un breve repaso de cuáles son las fuentes de nuestro derecho vigente y bueno, el existente, claro que está. Tenemos a la Constitución, tenemos a los tratados, cosa que ya vimos. Nos quedan ver las leyes, los decretos leyes y los decretos de gobierno departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción. Ahí está. A los reglamentos y en último lugar de la escala, los fallos, la sentencia, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Vamos viendo poquito a poco, un videito por cada fuente, Tuki, para que te quede más práctico ir. Che, pimposo, va, busca. Está, ahí, clave. Damas y caballeros, comenzamos, damos la bienvenida a nuestra queridísima ley. Claro que sí, fuente, una de las grandes fuentes de nuestro ordenamiento. Y bueno, acá existen discrepancias acerca del concepto de función legislativa. Lo que tiene como, del concepto de función legislativa, lo que tiene como consecuencia entonces que también haya discrepancias en cuanto a la noción de la ley. En este sentido, la definición de ley queda subordinada a la opinión que se tenga respecto de la función legislativa. Es decir, dependiendo de lo que vos pienses sobre la función legislativa, es lo que podés llegar a opinar de la ley misma. Sin perjuicio de la cantidad de opiniones en cuanto al concepto de ley, se entiende que la aplicación del criterio orgánico formal es la más válida para poder determinar si estoy frente a una ley o no lo estoy. Desde un punto de vista de este criterio, estoy ante una ley cuando el acto emana del poder legislativo concretamente por medio del procedimiento establecido en la Constitución para su creación. ¿Qué es esto? Bueno, es el criterio orgánico formal. ¿Orgánico por qué? Porque viene del poder legislativo. ¿Formal por qué? Porque sigue la forma establecida por nuestra bellísima Constitución. A su vez, Sayagues Lazo afirma que la definición de la ley debe hacerse en base a un punto de vista formal. En este sentido, la ley es un acto sancionado conforme al procedimiento establecido en la Constitución. A estos efectos, del artículo 134 al 146 de la Constitución, según este autor, el constituyente siempre que refiere a la ley hace alusión a la ley en sentido formal. Esto no implica que el concepto material no sirva. De hecho, es muy útil. El concepto material y formal no son excluyentes ni contradictorios, sino que se complementan. Desde un punto de vista material, la ley es un acto regla creado de normas generales conforme a los textos constitucionales. La ley tiene un amplio campo de acción, o sea, esto significa que hay varias cuestiones que requieren exclusiva y necesariamente una regulación legal. Esto surge de la Constitución misma, la cual exige un gran número de casos, exige en gran número leyes. Por otro lado, existen ciertas materias que pueden ser reguladas tanto por una ley como por un reglamento. En estos casos, cuando no se hayan dictado leyes respecto a esta materia, es posible establecer normas mediante reglamentos dentro de los límites que, bueno, claro está, caben, ¿no? Pero cuando existen leyes que regulan esa materia, la actividad reglamentaria queda subordinada a las mismas. O sea, la actividad concreta va a quedar bajo la ley, valga la redundancia.
Es una tontería, pero bueno, hay que aclararlo. Asimismo, hay materias que son exclusivamente competencia de reglamentos y por ende la ley no puede regular. O sea, los reglamentos también valen, che. Hay materias cuya reglamentación normativa no se efectúa mediante una ley, sino que se hace mediante un acto legislativo. En nuestro país serían los decretos de las juntas departamentales. Ahí vamos subdividiendo nuestras bellísimas escalas, vamos constituyendo nuestro organigrama. Ahí me salió. Lo vamos a ir armando poquito a poco. Bien, en definitiva, hay materias exclusivas de la ley, otras que es compartida. O sea, hay materias que pueden ser exclusivas de la ley, otras que pueden ser compartidas entre ley y reglamento. O sea, un acto, o lo que fuere. Y la otra, hay otras que están prohibidas para las leyes y es una regulación exclusiva de este otro acto que puede ser un reglamento. ¿Qué sucede si una ley es contraria a la Constitución? Bueno, lo hemos visto, lo hemos hablado. Artículo 258 de la Constitución establece las 3 vías de la inconstitucionalidad y cuál es el órgano competente para presentarla. Y bueno, prácticamente un poquito más de lo mismo. Existen 2 formas de atacar una ley: el vicio de contenido o de inconstitucionalidad por contenido, donde yo puedo alegar que el contenido de la ley es contrario a la Constitución. Y también tenemos por otro lado el vicio de forma o inconstitucional por forma. O sea, que puedo alegar que el procedimiento que se empleó para la creación de dicha ley no fue conforme al procedimiento establecido por la Constitución. O sea, si hoy o mañana viene el poder legislativo y no sigue las determinadas formas como bien pudieran ser el proceso, concretamente la elaboración, es decir, donde entendemos que se da iniciativa, se da la discusión, la sanción, la promulgación y la publicación de dicha ley. Supongamos que en vez de comenzar por la iniciativa, comienzan por la discusión. Discutir que, bueno, a lo mejor vaya y pase, pasó. Bueno, no, ahí qué pasa. Yo voy a ir, voy a atacar a la ley misma y voy a decir, che, hay un vicio de forma o de inconstitucionalidad por forma. ¿Por qué? Porque no se está respetando lo que establece la Constitución a la hora de crear o regular, bueno, a la hora de crear concretamente esta ley que estoy criticando, que estoy atacando. Mientras que, por otro lado, el contenido puede ser anticonstitucional, que se haya creado una ley que vaya, por ejemplo, contra los derechos que ampara el artículo 7 de nuestra Constitución. Y bueno, en este caso puntual, se irá frente a la Suprema Corte de Justicia para que la misma declare inconstitucional a esta ley, porque, bueno, me está perjudicando. No se olviden, la declaración de inconstitucionalidad es puntualmente para un caso determinado. O sea, no es que se va a derogar en base a esa declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, sino que, bueno, a lo mejor el Poder Legislativo puede chusmear y decir, opa, se me están quejando mucho por este artículo, por esta ley, mejor deroguémoslo. O sea, sirve como auxilio de uno para el otro. Ahora sí, ¿qué sucede con los decretos leyes? Los decretos leyes son un caso aparte, son una vida aparte. Los decretos leyes son actos que por su forma no fueron dictados conforme al procedimiento que prevé la Constitución para la creación de las leyes, pero que posteriormente se les ha dado reconocimiento de rango legal. O sea, no se respeta a la hora de formar la ley, los procesos que ya mencioné, no se respetan, sin embargo, posteriormente se le dio un reconocimiento de rango legal. En este sentido, los decretos leyes tienen un vicio de forma, que es lo que acabamos de mencionar, pero desde el punto de vista de su contenido, son leyes. Con los decretos leyes se hace referencia a las leyes dictadas en el periodo de facto, es decir, nos vamos de cabecita a la dictadura. Hoy en día tienen la misma fuerza y valor formal de una ley, aún no habiendo sido creados siguiendo el procedimiento constitucional establecido por la Constitución misma para la creación de leyes, ni tampoco habiendo sido emanados por el Poder Legislativo. Y ahí saltás vos y me decís, che, ¿y por qué
posteriormente fueron reconocidos con rango legal, esta cosa, al final no plantearon nada, o sea, no siguieron lo que tenían que seguir. ¿Por qué lo estamos reconociendo? El fundamento de esto se debe a que dichas leyes fueron aplicadas durante todo el periodo de facto, el cual fue bastante tiempo. Claro está, el reconocimiento de rango legal se realizó en atención al tiempo en el cual se aplicaron estas leyes, no pudiendo desconocer que ya había una costumbre arraigada a la vigencia de estas leyes. O sea, ya socialmente se seguía dicha normativa, se había vuelto parte, ¿no?, de dicha sociedad. Se les otorgó el término decreto ley únicamente para tener presente que desde un punto de vista formal no cumplieron con lo establecido por la Constitución. Sin embargo, acá está. No debemos confundir nunca a los decretos de los gobiernos departamentales, jamás de los jamases, a los decretos de los gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción, con los decretos leyes, los decretos ley. Estos últimos, o sea, los decretos ley, tienen el mismo valor y la fuerza que una ley, o la misma valor y fuerza de una ley, mientras que los primeros, o sea, los decretos de los gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción, tienen fuerza de ley únicamente dentro de su jurisdicción. Valga la redundancia. No son lo mismo. Uno es para el departamento, mientras que otro es o rige a nivel nacional, claro está. Bueno, jóvenes y jóvenes, esto fue ley, esto fue la ley, y también mencionamos los decretos ley. Es muy importante diferenciar, como dije anteriormente, una cosa de la otra. La relatividad que tienen estos decretos ley es muy importante. El saber por qué de su existencia, y bueno, al fin y al cabo entenderlos, comprenderlos para así posteriormente plasmarlo en la hoja y manejarlo. Damas, caballeros, me despido con esta fuente, y continuamos más adelante con los decretos de los gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción. Un saludito y nos vemos a la próxima. Chao, chao.